Hola, mi nombre es José Vicente Sanz y en este vídeo vamos a ver cómo renderizar una animación con la nueva versión de VRAI, la 5.1 VRAI Next. ¿Por qué? Porque en este caso VRAI ha cambiado el modo en el cual debemos renderizar nuestras animaciones para conseguir la máxima calidad. Han añadido herramientas que nos permiten en un momento dado, dependiendo del hardware que tengamos, conseguir un rendimiento más alto y sobre todo que la calidad de render esté lo más optimizada posible dependiendo del hardware que nosotros tengamos. Vamos a ver un poco la escena que voy a utilizar de ejemplo. Es una escena en la cual solamente se está moviendo la cámara, no hay objetos en movimiento. ¿Y por qué hago esta puntualización? Esto es importante porque en algunos casos la solución de iluminación podría ser la misma, pero en la mayoría no. ¿Por qué? Porque VRAI nos permite hacer un cálculo de iluminación estático, como haría, por ejemplo, un motor de videojuego. Estático me refiero a que guarda información de la iluminación y no la vuelve a calcular, no la calcula en todos los fotogramas. Digamos que ese cálculo de iluminación permanece estático. Para que lo entendáis mejor, voy a abrir una herramienta que tiene VRAI y yo creo que lo voy a poder explicar mucho mejor. Bien, esa herramienta la tenemos cuando nos instalamos el VRAI Next 5, nos aparece dentro de la carpetita de VRAI 5 y tenemos una herramienta que es el iRadiance Map Viewer que nos permite visualizar mapas de iluminación. Vamos a abrir la carpeta. Ahora, aunque el nombre de la aplicación se llame iRadiance Map, también abre archivos de LightCache, que es lo que he estado utilizando yo para esta animación. Esto es a lo que yo me refiero cuando genera un mapa de iluminación estático de toda la escena. Y aquí simplemente pues yo lo que hago es mover pues en la ubicación de la cámara, pues yo simplemente pues la cámara se mueve alrededor de la escena y los cálculos de iluminación permanecen estáticos, no, al menos los cálculos de LightCache. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros no hiciésemos este cálculo de iluminación para todos los fotogramas, desde el principio al final de la iluminación, ¿qué pasaría? Que los fotones, la caché, digamos, de la iluminación, pues podría aquí haber variaciones. Este a lo mejor podría ser un poquito más clarito, esto un poco más oscuro o cambiar el color y eso en cada fotograma generaría una especie de parpadeos que pueden resultar ser bastante desagradables luego viendo el vídeo. De esta manera, si yo calculo la iluminación y me guardo esa información para todos los fotogramas, me aseguro de que no va a haber, digamos, cambios de iluminación. Esto solo lo puedo hacer si no hay ningún objeto moviéndose. Obviamente, si esto de aquí creo que es un jarrón o una mesa, bueno, o imaginaos que el sofá, pues yo qué sé, se mueve o se desplaza o flota por el aire o cambia de posición. ¿Qué pasa? Que no iban a coincidir en el tiempo todos estos fotones o este LightCache. Entonces, cuando los objetos se mueven, esta no es la solución adecuada. Pero cuando no hay objetos en movimiento, solo el único movimiento es el de la cámara, o por ejemplo, hay movimientos muy suaves. Imaginaros que yo tuviera una cortina o una planta que se moviese un poquito las hojas. Digamos que el movimiento del objeto abarcase, pues imaginaos que estos fotones, pues así a ojo, pues pueden estar midiendo pues unos 5 o 10 centímetros.
siempre y cuando abarcasen ese radio de acción de ese fotón, pues no habría ningún problema en que ese objeto tuviese ese pequeño movimiento. Pero bueno, si son objetos que se mueven mucho más, imaginaos una persona andando, pasando por aquí, pues obviamente esta solución nos serviría. Eso también, aparte de poder darnos estabilidad en la iluminación para que no hayan parpadeos ni se vean cosas raras, también nos da un poquito más de velocidad, pero tampoco es algo excepcional. Quiero decir que a lo mejor un fotograma que tarde, cada fotograma tarda, si puede tardar 10 minutos, pues a lo mejor esto puede tardar 9 minutos y 50 segundos, o sea que no es una cosa que no lo haremos por la velocidad de render, pero sí que lo hacemos por esa estabilidad, para que no hayan parpadeos y cosas raras. Vamos a volver a la escena. Y ahora, claro, ¿cómo calculamos ese like caché y lo dejamos guardado? Vamos a abrir el render setup. Y aquí lo primero que vamos a hacer es activar esta opción. Bueno, realmente ahora mismo no tenemos activado el VRAI, lo tengo en Scanline. Voy a activar el VRAI 5. No, fijaros, yo no confundirlo con el VRAI GPU. También el output size, el tamaño, lo lógico es adaptarlo a un tamaño de vídeo. Esto aquí en el desplegable, lo normal es irnos a HDTV al final del todo. A mí también a veces me gustan formatos más cinematográficos, como Panavision, por ejemplo, que tiene un formato muy ancho, pero que obviamente esto si lo subiésemos, por ejemplo, a YouTube, pues nos saldrían franjas negras arriba y abajo. Aún así a mí me gusta y lo suelo utilizar. Pero si queréis, digamos, seguir el canon y digamos, usar un formato completamente compatible con YouTube, yo os recomiendo HDTV. Y elegiríamos de estas dos opciones, o 1920 o 1280. 1920 sería el Full HD, que es el que voy a elegir yo ahora para este vídeo. Bien, llegados a este punto, claro, tenemos que generar el cálculo de iluminación. Antes de generar el cálculo de iluminación, voy a ajustar los parámetros, el setup de los parámetros de render. A mí me gusta utilizar los Quick Settings, no sé por qué en esta versión de VRAI pues están ocultos. Yo al final he añadido aquí un botoncito fuera de la barra de... Antes, en versiones anteriores, estaban en la barra de VRAI, pero lo han eliminado, o sea, no sé si es un error mío de instalación pero bueno, yo al final he puesto aquí los Quick Settings, lo he puesto fuera. He hecho un botoncito. Entonces, vamos a seleccionar interior, porque así de forma automática ya nos pone los parámetros. Y vamos a elegir, bueno, no hay opción para lo que yo quiero hacer. Bueno, sí, Brute Force y Like Cache. Vale, sí, usamos esta. Sí que tenemos, bueno, no está perfectamente configurado, luego iremos al setup y lo terminaremos de arreglar o de configurar. Y bueno, yo normalmente suelo estar moviéndome en un rango entre un 28 o un 30%. Si tenéis un ordenador más potente, pues le podéis dar un poquito más, pero realmente estos valores están muy equilibrados. Yo normalmente suelo poner las tres barritas entre un 28 o 29%. Aquí abajo lo dejo en 32. Que luego seguramente para vídeo es muy posible que esto lo baje, pero bueno, ya haré un ajuste fino. Ahora vamos a irnos a cualquier botón que ponga Settings para que nos abra el Render Setup y esto ya lo cerramos. Vale, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos generar ese archivo Like Cache que se quede guardado de toda la escena. Si os fijáis, lo que va a hacer es generar la iluminación de toda una escena. Si mi escena es muy grande, pues
va a generar un archivo más grande. Aquí, como son 4 paredes y bueno, es un interior, en los interiores esta solución es mucho más efectiva. Quizás para exteriores sería más interesante utilizar otro tipo de solución más, o sea, que no hiciera que no fuera necesario guardar el light caché, sino que lo hiciera en cada fotograma y que hiciera esos cálculos, porque cuando hacemos un render en un exterior, en realidad los rebotes prácticamente se pierden y hay las probabilidades de que salgan, de que hagan, digamos, hayan cambios de iluminación es prácticamente nulo, y sobre todo con estas nuevas versiones de VRAI. Yo considero que para interiores sí que es fundamental, porque en interiores los rebotes de iluminación, pues ahí sí que podríamos correr el riesgo de que hubieran variaciones. Entonces, si te vas a estar renderizando horas y horas y horas una animación y que luego te vayan a salir manchas, pues o variaciones en la iluminación, pues yo creo que haciendo esto pues te curas en salud y ya está. Vamos a la GI. Bueno, la GI vamos a verificar que esté bien. Brute Force, Light Caché. Brute Force lo dejamos como viene por defecto. Obviamente no nos dejan modificar nada, es tal cual viene y no tenemos ahí ninguna opción de modificar. Y nos vamos directamente al Light Caché. El Light Caché necesitamos guardarlo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a cambiar algunas cositas. Lo primero, el preset. Pues vamos a elegir de animación. Yo creo que si lo dejamos tal cual, no hay ningún problema. Subdivisión 3000 está muy bien. ¿Que queréis más calidad? Pues lo podéis subir, pero yo de verdad os digo que no acabo de ver. O sea, 3000 ya es una calidad bastante buena. Luego el tamaño, bueno, el tamaño 0,01 está muy bien, pues el tamaño que habéis visto en la otra aplicación que se veía, que eran unos Light Caché, pues el tamaño de los fotones pues más o menos era como de pelotas de tenis o un poquito más grande. Si esto lo bajáis, pues ¿qué vais a conseguir? Pues más definición, pero ya os digo que realmente la definición luego la vais a conseguir con el Brute Force. El Brute Force, digamos, es el que luego va en cada, digamos, recoveco, en cada parte más pequeña de la escena, le va a dar esa resolución extra y realmente yo con los parámetros por defecto nunca he visto que nunca he tenido necesidad de cambiar nada. Creo que funciona bastante bien. Bien, el modo, pues tenemos single frame. No sé por qué aquí han quitado el modo. Antes había un modo que era fly through, pues lo ponías y te calculaba te calculaba el recorrido de la cámara, solamente por donde pasaba la cámara. Ahora parece ser que lo pones en single frame y te calcula toda la escena. Pues bueno, pues vamos a usar este método. Vamos a darle aquí al save. Bueno, yo ya tengo calculado, pero bueno, lo volvemos a calcular. Me dice que de sobreescribir, perfecto. Aquí le damos al autosave. El switch, que lo que hará será, cuando haya calculado la iluminación, pues cambiará single frame por from file, ¿vale? Cogerá una vez calculado el archivo, una vez lo ha guardado, pues aquí lo cambiará y lo cogerá de ahí. Aquí le tengo que dar la ruta también. Vale, ahora ha cambiado, ahora pone un K porque no ha calculado nada. Y ahora ya estaría listo para hacer el render. Le damos a renderizar y lo que hará será calcular el Light Caché y lo tiene que guardar aquí dentro. Vale, vamos a darle. Bueno, me está diciendo que se va a calcular, como lo que queremos es hacer el cálculo, pues le decimos que es bien. Pues lo que pasa es que tengo miedo de a ver si me va a borrar algo. Vale, voy a decir que no. Voy a desactivar momentáneamente porque tengo aquí el render output, ya lo tenía activado. Entonces no quiero que me sobreescriba nada. Esto lo desactivo. Bueno, veréis que está calculando el Light Caché. Está calculando el Light Caché de toda la escena. No funciona como en versiones anteriores, que digamos se ceñía a lo que se ve en lo que se ve en la cámara. Aquí simplemente, pues nada, es toda la escena y ya está. Cuando termine, lo que hará será guardar
el ar- todos los cálculos en la carpeta, en el archivo que yo le he dicho y ya está. Y el resultado pues es el resultado que habéis visto antes. Voy a dejar que trabaje el ordenador y luego volvemos otra vez a... Ya ha terminado de hacerse los cálculos y empezaba ya a hacer el render, porque yo le he dicho que haga el render. Bueno, lo he parado y ya está. En cuanto veáis que se pone a hacer el render, que aquí pone rendering, ya lo podéis parar. Porque eso quiere decir que ya tiene los cálculos hechos, por lo tanto, bueno, a no sé que queráis ya empezar a hacer el render. Pero bueno, yo en mi caso no lo podía dejar continuar porque ya le había dicho a Max que no me guardase la secuencia de imágenes. Bien, vamos a cerrarlo, ¿vale? Vamos a comprobar que esté todo correctamente. Pues me vuelve el die cache a tener, pues bueno, al fin y al cabo, no, como no he cambiado nada, pues el peso del archivo pues exactamente el mismo, 2,2900 kilobytes, entonces es correcto. Aquí, aunque le he dicho el switch, pues no lo ha cambiado aquí arriba, pues o hay dos opciones, o porque no funciona bien o porque a lo mejor no he dejado terminar el render, pero bueno, le damos aquí From File y aquí en el punto suspensivos cargamos el archivo. Ahora, cada vez que haga, cada vez cuando renderice la secuencia de imágenes, toda la animación completa, va a coger ese archivo de iluminación. Esto nos garantiza que no van a haber aquí cambios de iluminación. ¿Vale? O sea, entre esto y el brute force vamos a tener la iluminación perfecta, sin ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que configurar Override para que tarde lo menos posible. Yo he elegido el Override 5, o sea, el render con el procesador y no el render por GPU, que podríamos renderizar por GPU. Porque esta solución de guardar el die cache también funciona con el render por GPU para darle estabilidad a la iluminación y que no varíe. El problema que encuentro yo hoy por hoy con el render por GPU es que cuando estamos renderizando animaciones hay efectos, sobre todo en las texturas, en los materiales, que no es una cuestión personal, ¿vale? A mí personalmente hay cosas que no me acaban de gustar y noto que salen en algunos brillos, algunos, no sé cómo, o sea, hay variaciones que no me resultan molestas cuando las estoy viendo en el vídeo, ¿vale? Personalmente, ¿eh? También es cierto que siempre que utilizo render por GPU, pues busco digamos, lo que busco son tiempos muy buenos. O sea, bajísimos. A lo mejor en Full HD, pues a lo mejor 2 minutos, 1 minuto. Entonces, quizás dándole, digamos, calidades más altas, quizás esos, digamos, defectos se podrían eliminar. Y sobre todo porque tampoco, si tuviera una RTX, una 3090, pues bueno, también me compensaría. O si tuviera 3 o 4, también me compensaría. Pero bueno, no es el caso. O sea, si tenéis un equipo con un hardware, una GPU muy, muy potente, seguramente sea una buena opción. Pero bueno, no es mi caso. Tengo unas gráficas, pues bueno, que tienen ya unos años y bueno, tampoco son, digamos, lo último. Voy a explicaros cómo hacerlo, pero con render normal, render por CPU. Lo primero, vamos aquí a la pestañita Override y vamos a vamos a configurar algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a bajar el shading rate. Esto, digamos que si subes o bajas estos parámetros, bueno, aquí voy a ponerlo en español. Aquí realmente, bueno, te dan, a ver si sale, a lo mejor tengo que volver a abrirlo.
Vale, ahora, bueno, el VRAI, todos los comentarios que aparecen aquí se pueden poner en español, ¿vale? Lo tenéis en settings. Mira, aquí, por ejemplo, nos permite controlar la cantidad de muestras o de rayos que lanza el VRAI para suavizar. Aquí pone el anti-aliasing. Yo la verdad es que lo noto más en los materiales que tienen glossiness, porque sale menos ruido. Pero bueno, como luego vamos a utilizar un denoiser, este parámetro lo podemos bajar. Digamos que bajando esto en algunas zonas de los materiales o sobre todo en los bordes vamos a notar un poquito de ruido, pero bajándolo pues vamos a controlar, vamos a tener un poquito más de velocidad. Y aquí vamos a poner 1 y 4. Esto es la cantidad mínima de samples, esta es la cantidad máxima. Lo estamos limitando a 4, no le vamos a dar más. ¿Para qué? Pues bueno, también es para conseguir velocidad. Y luego aquí le vamos a poner 0,002. ¿Vale? Es el noise threshold. Cuanto más bajo, pues le estamos dando menos tolerancia al ruido, o sea, va a eliminar más el ruido. ¿Vale? Simplemente estos son parámetros que a base de una serie de pruebas, pues más o menos podéis llegar a estos valores, pero bueno, yo ya más o menos os lo doy. No son recomendables para imagen estática. Bueno, porque realmente en imagen estática puedes dar un poquito más de tiempo y estas cosas se notarían más. ¿Qué pasa? Que en animación no podéis fijaros, o sea, el ojo humano no te puedes fijar en los detalles en cada fotograma, porque ese fotograma, las imágenes pasan a 25 fotogramas por segundo o más, y claro, hay detalles que no llegan a apreciarse, pero sí que podemos bajar bastante los tiempos de render. Obviamente, necesitamos eliminar el ruido, se va a generar ruido, porque estos son unos valores bajos, y aparte utilizando el brute force que añade también ruido, pues necesitamos un denoiser, ¿vale? Vamos a render elements y lo añadimos, ¿vale? Aquí en add añadimos el VRAI denoiser y yo le voy a poner el strong. ¿Por qué? Porque en este caso mi cámara tiene desenfoque de movimiento, profundidad de campo, o sea, he metido ahí todos los efectos. Y también quiero poner aquí efectos de lente, o sea, destellos, etcétera. Entonces, si no lo pongo en strong, seguramente habrían cositas que luego en el vídeo se notarían. Aunque este denoiser lo aplica en cada fotograma, si tienen en cuenta los fotogramas anteriores y los posteriores, la verdad es que me he dado cuenta que funciona bastante bien. Si tienes, digamos, mucha destreza con After Effects, por ejemplo, o con Nuke o algún programa de postproducción, tienen sus propios, o a través de plugins o a través de herramientas específicas, tienen sistemas de eliminación de ruido, de noiser, pero basados en el movimiento, o sea, para animación. Y si os gusta más, pues lo podéis utilizar. Yo la verdad es que lo he estado probando y me gusta, o sea, veo que va a funcionar bien, bajo mi criterio al menos. Entonces, y es cómodo porque simplemente tú lo activas y sabes que en cada fotograma te va a limpiar, y desde mi punto de vista yo creo que funciona bastante bien. Bien, pues prácticamente estos serían los parámetros ya para hacer la animación, para ya lanzar el render. Simplemente ya aquí en Common le daríamos un render output. Este render output yo lo he puesto en PNG, me gusta mucho el formato PNG, sobre todo para vídeo. Para imagen estática no tanto. Si sois más de generar una postproducción más, digamos, no sé cómo decirlo, bueno, que digamos que acabáis haciendo más postproducción, por ejemplo, con After Effects,
pues podéis utilizar perfectamente OpenXR o un formato de este tipo que, digamos, os permite hacer bueno, tiene, digamos, más profundidad de bits y podemos hacer un retoque mejor. Otra opción, ¿vale? Si no utilizáis el render output, si aparte de los render, si tenéis más render elements, pues ya obviamente os tenéis que ir al frame buffer y desde aquí activar esta opción para que nos guarde todos los canales de los render elements. Pero bueno, yo en este caso, como también pensaba que esto es una prueba y bueno, yo solo quería, digamos, el render y ya está. No tenía previsto añadir render elements. Pues ahora si le damos a renderizar, yo sigo sin guardar. Yo la animación ya la tengo renderizada, no quiero sobreescribir nada. Fijaros cómo directamente ya se pone a renderizar. No necesita hacer el cálculo del like cache porque ya lo tenemos hecho. Veréis que antes de aplicar el denoiser, pues vamos a observar que tiene un poquito de ruido. Un poquito bastante. Pero la velocidad no está nada mal porque estamos consiguiendo que más o menos a mí me estaba saliendo... Bueno, esto tened en cuenta que es un portátil y el portátil pues tiene un procesador que tampoco es que sea una cosa muy potente. Y ya me está saliendo unos tiempos de entre 5 y 6 minutos. Eso quiere decir que una animación de este tipo la podría tener de un día para otro. Todos los fotogramas. En 24 horas ya tendría este render hecho. Lo voy a parar. Bueno, veréis que luego en el render, pues bueno, lo que va a hacer es luego hacer un pase. El denoiser hace un pase y lo limpia todo. Cosas que podéis ver, sobre todo es el noise level, porque esto os va a salir en... Si ves que el noise level, pues no queréis que tenga tanto ruido, porque consideráis que, bueno, que el denoiser no queréis que trabaje tanto, porque al fin y al cabo el denoiser muchas cosas se las inventa. Entonces, cuanto menos haga, pues mejor, lógicamente. Pues aquí podéis evaluar si queréis añadirle más calidad o menos, también dependiendo de los tiempos de render. Si decís, pues bueno, es que 7 minutos que me va a costar cada fotograma, pues según lo que yo tengo previsto, si tenéis un ordenador más potente, pues esto bajará. A lo mejor baja 1 minuto, 2 minutos, depende de la potencia que tengáis. Pero aquí, con el noise level, podéis evaluar. Cuanto más oscuro salga, mejor, porque el negro, digamos, sería una cantidad de ruido muy baja. Las cantidades más altas de ruido son los tonos blancos. O sea, cuanto más blanco, más ruido. Y aquí fijaos que sale mucho ruido. En general, este render tiene bastante ruido. Ahora, luego, obviamente el denoiser pues hará su trabajo y lo eliminará. Pues, ¿qué me decís? Es que no quiero tanto ruido, porque mi ordenador es muy potente y los tiempos de render pues me salen muy bien y me puedo permitir el lujo de añadirle más. Pues esto lo podéis multiplicar por 2. Pues aquí 20, aquí le ponéis 8. En los estrejos lo podéis dejar tal cual. Y ahora, bueno, veréis cómo ahora se pondrá a hacer el render. Tardará más, pero vais a conseguir menos ruido. Menos ruido. De hecho, fijaros que ya me lo está haciendo prácticamente en negro. Prácticamente en negro, ¿qué significa? Pues que estamos consiguiendo valores de ruido. O sea, hemos eliminado el ruido. Bien, si os fijáis, podéis ver que prácticamente el ruido, comparado con lo que había antes, ha disminuido de una manera brutal. He multiplicado por 2 los valores, lo he duplicado, entonces el cambio pues se nota, es muy drástico. Aún así, pues bueno, hay zonas aquí que aún siguen saliendo algo de ruido, pero prácticamente lo demás, prácticamente es que no me está saliendo negro. Vamos a ver RGB Color, fijaos que aquí sale mucho ruido y aquí prácticamente se está eliminando, toda esta zona de aquí sale mucho más definida. Tiempos, pues bueno, ahora me está saliendo como 36 minutos.
por 300 fotogramas son 10.000 horas. Vamos a dividirlo por 60. Son 180 horas. ¿Cuántos son en días? Una semana entera. Bueno, pues hemos pasado de tardar un día a tardar 7 días. Ahí ya lo tenéis que evaluar vosotros, lógicamente. Pero es cierto que, bueno, que de los valores que yo he puesto, donde he puesto 10 y luego he puesto 20, pues a lo mejor podéis probar con 12. O donde he puesto 4 y he pasado a 8, pues podéis probar con 6. Y llegar a un compromiso entre la calidad y... O sea, entre la velocidad y la calidad. Yo os digo, con los parámetros que he puesto al principio, de poner 10, 1 y 4, y con el denoiser activado, lógicamente, más o menos a mí me parece que estaba bien. Claro, no, también pensad, no lo mismo mirar aquí la imagen estática, que podéis fijaros en todos los detalles perfectamente. Luego en un vídeo, con la compresión de vídeo, etcétera, pues esos detalles no llegan a apreciarse. Bien, pues mirad, al final lo que ha quedado es esto de aquí. Vamos a ir al RAM Player y vamos a abrirlo. El render, que lo tengo aquí. A ver si me abre los PNG. Le decimos que queremos una preview. Vale. Bueno, el RAM Player está muy bien porque me permite dentro de Max cargar. Obviamente esto lo ideal es que paséis por el Premiere o cualquier otro programa de edición de vídeo, lógicamente. Bueno, lo he cargado en RAM Player. ¿Veis como aquí con la imagen, con el fotograma parado? ¿Veis como prácticamente no sé, el denoiser ha eliminado el ruido? Y lo que estaba en Strong, que era, digamos, el sistema más de los presets, era el formato que más eliminara el ruido, pero los detalles permanecen. Y si le damos aquí al play, vamos a darle para que lo reproduzca, veréis cómo efectivamente no hay cambios de iluminación, no hay ningún efecto extraño, no hay fliqueos, no hay nada, la iluminación permanece estática y sin ninguna variación. Si al final, claro, si el vídeo lo ves muchas veces, al final puedes detectar que tal vez, bueno, podría haber metido un poquito más de resolución en algunas zonas, porque se ven, pues bueno, algunas pequeñas variaciones en los cálculos. Pero bueno, viéndolo una y otra vez, esto no es, digamos, si lo visualizas de una forma muy técnica, pues quizás encuentres que se pueden mejorar cosas, pero simplemente es añadiendo más calidad, permitiendo menos ruido y añadiendo más calidad al render. Ten en cuenta que esto lo rendericé, lo puse ayer y hoy ya lo tengo. Ha tardado pues menos de 24 horas con un portátil y lo estoy haciendo en Full HD, una resolución bastante alta. Eso quiere decir que probablemente yo podría con un portátil hacer una animación con varias cámaras, imaginaos 7 cámaras, podría hacer 7 en una semana, dejando el portátil renderizando, bueno, no usándolo para otra cosa, obviamente, no es lo recomendable. Pero vamos, imaginaos con un ordenador que no sea un portátil o que sea un portátil de última generación, imaginaos un i9 súper potente, pues en cuestión de días podríais tener una animación, ¿vale? Bien, pues esto es todo. Un saludo.